Bienvenido al podcast Gamelosophy. Se trata de un podcast que busca revisar la filosofía del juego de la vida. En este primer episodio vamos a hablar de mimetizarnos, de la capacidad de adaptación y de las primeras pequeñas reglas que nos trae este juego. Tengo dando vueltas la palabra mimetizarse desde hace varios días, porque siento que forma parte al menos de algún momento de la migración o de algún momento de un proceso de adaptación a un grupo de gente, en donde uno por un rato pierde como características propias y se funde con el grupo, hasta que en algún momento necesita volver a recuperar su individualidad, su ser en el mundo. Cuando uno migra, deja por un tiempo de tener esa identidad construida con la cultura nativa de su lugar en el mundo y empieza a construir algo nuevo en el nuevo lugar en el que se encuentra, con muchísimas preguntas e incertidumbres que a veces se van respondiendo en la medida en que uno transita y a veces quedan absolutamente inconclusas y sin respuesta. Hay unos videos virales que circulan muchas veces en las redes que dicen: dime una pregunta sin respuesta. Desde que migré yo tengo tantas preguntas sin respuestas. Cada vez que vuelvo a Buenos Aires tengo tantas preguntas sin respuestas. Cada vez que extraño un abrazo, un vínculo profundo, una charla que me deje la cabeza con 200.000 preguntas más. Argentina es un lugar lleno de preguntas y muchas veces hay pocas respuestas. Es un lugar de mucho psicoanálisis, de mucha nostalgia, de tango, de la mejor carne del mundo, los mejores músicos, artistas, las mejores respuestas artísticas a problemas estructurales de un país con muchas carencias, pero a la vez con mucha abundancia, una abundancia intangible. Argentina es hermoso, tiene unos paisajes increíbles. Buenos Aires tiene una vida que pocas ciudades en el mundo tienen. No duerme, es una ciudad que no duerme. Vos a las 2 de la mañana querés ir a comer sushi y encontrás un lugar que te va a hacer sushi. Querés ir a escuchar una banda de jazz y llegas tarde y el dueño del lugar te dice: te dejo pasar gratis, total, quedan 15 minutos. Vas a una radio y de repente te encontrás con tu músico preferido dando una conferencia y sale, te saluda, te abraza a tus hijos, te firma 2 discos y tu alma queda en paz y feliz por mucho tiempo. Aclaro que esto no me pasó en 30 años, me pasó esta vez cuando fui de visita. Pero tiene eso, Buenos Aires tiene ese no sé qué. No sé si volvería a vivir en Buenos Aires, la verdad. Pero lo que sí sé es que soy porteña. Esté donde esté, en cualquier parte del mundo, voy a seguir siendo porteña, voy a seguir siendo argentina. No cambia el hecho de que viva en otro lugar. Amo el lugar donde vivo. Hay muchas cosas de la cultura de aquí que me encantan y otras que no. Y esta vez, pasado ya bastante tiempo de haber migrado, no un montón, pero pasado bastante tiempo, decidí que no me voy a mimetizar, que vengo aquí a aportar lo mío y a recibir lo que este lugar tenga para darme, pero que no voy a cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar, que no me voy a olvidar de quién soy, porque eso es algo que lamentablemente a veces los migrantes hacemos, en pos de adaptarnos al proceso migratorio, que es súper difícil. Muchas veces nos olvidamos de quiénes somos. No se trata de ser ni de aquí ni de allá, se trata de ser tu mejor versión de los 2 lugares en el lugar donde estés, en el mundo, en cada momento. Yo traigo a cuento estos porque son los que estoy viviendo, pero la realidad es que el proceso identitario sucede adentro nuestro. Es nuestro mundo emocional. Tiene que ver con nuestra inteligencia emocional, con nuestra capacidad de resiliencia, esa capacidad que hace que frente a un obstáculo podamos pensar muchas opciones. Casualmente hoy, con varios pacientes, surgía como esta sensación de que del punto A voy al punto B. Y no, cuando hay un problema hay una única solución. No, tampoco. A veces sí, a veces no, pero en general hay múltiples opciones, siempre. ¿Por qué solo podemos ver una? ¿Por qué solo podemos ver lo limitado, el vaso medio vacío? Este
blog, newsletter, podcast. Se llama Gamelosophy porque apunta a recordarnos que la vida es un juego, que nosotros somos nuestros personajes principales y que estamos jugando. Todo el tiempo estamos jugando. Estás jugando cuando te enojas y ahí perdés la partida. Estás jugando cuando te jode algo y te traba y te quedás ahí bloqueado y no puedes avanzar. Imagínatelo como un tablero del juego de la oca, del ludo, del juego de la vida real, ese que jugábamos con tanto cebo de género. Era brutal, vos ibas en un autito, te casabas, tenías tu día de pago, tenías hijos, ¿no? Rosa celeste. Un horror el sesgo que tenía ese juego al día de hoy. Hoy estaría absolutamente cancelado. Creo que elegí esa imagen también porque representa una época donde lo que hoy está cancelado en esa época no lo estaba y es la época que nos narró parte de nuestra cultura y nuestra identidad. Y es parte de lo que hay que deconstruir. Pero el juego de la vida, simbólicamente, es el juego que estamos jugando todos los días. Cuando elegís levantarte mal y que todo te salga mal, o cuando elegís levantarte y conectar con el canto de los pájaros y decir, hoy es un hermoso día, independientemente de que acabo de pinchar la goma del coche. ¿Cómo elegís tomarte cada minuto, cada momento? ¿Ves el vaso medio lleno o ves el vaso medio vacío? ¿Te preguntás si te gusta cómo estás jugando al juego de la vida? Para mí esa es una pregunta que tendríamos que poder hacernos todos los días. Si te gusta cómo estás jugando. Primero preguntarte si sentís que estás jugando, porque si no, este podcast no es para vos. Pero si estás jugando y sentís que estás jugando, entonces este podcast sí es para vos y quizás puede ayudarte o no, o puede dejarte planteadas algunas preguntas para que intentes responder. Gamelosophy es volver a la filosofía del juego. ¿De qué juego? Del juego de la vida. Ese juego que estamos jugando vos, yo y otras tantas millones de personas y que a veces nos olvidamos de que estamos jugando. Y cuando nos olvidamos nos pasa como me pasaba a mí cuando jugaba al Wonder Boy, que no sé si te acordás, el Wonder Boy es un juego de los 80s. Tenía una barrita de energía que casualmente iba aumentando conforme comías frutas, verduras y hongos, ¿no? Y disminuía cuando te encontrabas con obstáculos que no podías sortear. Ahora bien, si esa barrita de energía disminuía del todo, perdías una vida. Te pregunto, ¿cuántos obstáculos te traban y te hacen perder la vida? Lamentablemente o afortunadamente tenemos solo un one shot, una vida. No hay 20.000 como en el Wonder Boy o en el Pac-Land o en el Age of Empire o, no sé, el Fortnite no estoy segura. No tengo idea. ¿El Mario Kart? ¿Cuántas vidas tenías en el Mrs. Pac-Man o en el Pac-Man? ¿3? ¿Ganabas 2 más? ¿Tenías 5? Pero el juego duraba un tiempo limitado. Nosotros también tenemos un límite en nuestro juego. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de eso. Y también nos falta conciencia de que hay solo una vida y esa vida hay que jugarla a todo, comprometido, enganchado con esa vida, con ese compromiso ahí, con esa pasión. Entonces, varias preguntas. ¿Estás jugando? ¿Te gusta cómo estás jugando? Y te dejo una más para el próximo podcast. ¿Qué cosas te encienden que no estás teniendo en este momento en tu vida? Hace unos días empecé a grabar un podcast sobre mimetizarse y por alguna razón no pude subirlo todavía a las plataformas. Y entonces aproveché situaciones que se dieron en consulta y que se dieron con familiares y amigos para agregarle un poquito más. Estoy grabando esta segunda parte desde mi lugar en el mundo, después de haber estado hablando bastante de lo que amo Buenos Aires, mirando el mar, mirando una pareja haciendo acroyoga frente al mar. Y me quedo pensando que no hay situaciones ni lugares ideales, tampoco hay personas ideales. Y me parece que un mal de esta época es creer que eso que vemos o que eso que creemos es sin esfuerzo, o que eso que vemos es lo ideal y el otro jardín está mucho más verde que el nuestro. Primero, no es por comparación, entonces si sos del estilo de personas que compara, te recomendaría que no lo hagas, que el proceso es mirar hacia adentro. Segundo, que no hay jardín más lindo que el tuyo, aunque a veces el tuyo esté un poco machucado, marchitado, o no brille como a vos te gustaría. Y tercero, que
El lugar es donde estás vos. El lugar se construye con tu presencia. No es sin tu presencia que ese lugar adquiere o no la importancia y relevancia que adquiere para vos. Entonces, volviendo al ejemplo de las migraciones, el lugar en el mundo es donde estás a cada momento, porque claramente tu alma necesita transitar, aprender, expandirse en ese lugar y no en otro, y por eso estás ahí. Pero migrar es mutar, es cambiar. Entonces, todos en algún punto somos migrantes, aunque geográficamente solo algunos nos animemos o seamos valientes para animarnos a dejar nuestra raíz, nuestra maceta gigantesca y trasplantarnos, como las plantas, a otro lugar. Echar raíz en otro lado no es fácil, no es para todo el mundo, y esto es algo que es un cliché y lo dicen muchos migrantes, no hace falta que lo diga yo. Pero todos estamos migrando todo el tiempo, como las aves, todos estamos cambiando todo el tiempo. Porque la vida es cambio, constantemente es cambio, es movimiento, es como el mar. ¿De dónde salen las olas? ¿De dónde salen las olas de tu vida? La vida es movimiento. Y en ese movimiento el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es reencontrarnos una y otra vez con nosotros mismos en esa nueva versión, en ese nuevo momento, en ese nuevo estado, en ese nuevo lugar o en esa nueva relación. Pero la relación siempre es primero con uno mismo. El lugar siempre primero es habitarse a uno mismo. Creo que la migración más difícil es dejar de estar pensando todo el tiempo en el afuera y empezar a conectar con el adentro. Urano en Géminis nos viene a traer, y perdón que meto un poquito de astrología, pero lo llevo en la sangre tanto como la psicología, nos trae un poquito de profundidad, nos pide empezar a desmalezar todo lo que llena de mierda nuestros espacios y que ordenemos un poquito lo que verdaderamente importa, que tengamos un vínculo distinto con la inteligencia artificial y con la tecnología, que tengamos un vínculo distinto con quienes nos rodean, que prioricemos lo profundo, las conversaciones profundas, que volvamos a lo vintage. Me parece espectacular. Urano en Géminis, te amo. Gracias por este regalo y te invito a que te dejes conducir, porque tanta información basura, tanta comida basura, chatarra, están pidiendo tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, nos están pidiendo a gritos que frenemos para conectar con lo que verdaderamente importa. Entonces, tómate ese laburo de pensar qué es lo que verdaderamente te importa y conectar con eso. Te invito a respirar profundo y a conectar con lo que verdaderamente te importa.